En el capítulo anterior, comentamos que no hacen falta más de 2.000 euros para tener una aventura en moto por el sudeste asiático. Ir al sureste asiático para nosotros es relativamente barato. Billete a Bangkok, ida y vuelta, España-Bangkok, nos va a costar entre 400 y 500 euros. Que no necesitas alquilar la moto más cara. Y es que yo llevaba una CB300F y Víctor llevaba una 500X en aquel momento. Porque si a ti te parece que te vas a quedar corto con una moto de 300, te sorprenderá saber que allí la vida transcurre entre scooters. Y se usan para todo, la gente sube montañas con ella. Y esto es Montserrat. ¿Quién ha puesto Montserrat aquí? Cruzamos el puente de Rande, que siempre es bonito de enseñar, y terminamos con un nuevo episodio de la subserie de naturaleza que presenta Víctor en mi canal. Y más o menos eso es todo, el resto era paja. Pero aún así, como el vídeo creo que estaba bastante guay, si te lo perdiste o quieres volver a verlo, te lo dejo aquí arriba enlazado. Esto es interesante, esto lo voy a contar ahora. Bueno, otra cosa que también os puedo ir contando es que tenéis que tener en cuenta que en el sudeste asiático las cosas funcionan diferente que en Europa. Cuando tú alquilas una moto allí, seguramente te vas a resultar muy barata, pero ten cuidado que es muy probable que no hayas pagado un seguro. Es muy probable que la propia tienda que te alquila la moto ni siquiera te ofrezca seguros, te diga, pues ahí que me cuentas del seguro, eso es un problema tuyo. Los seguros allí no son obligatorios. Hay muchas tiendas que especialmente cuando alquilan motos a turistas, los incluyen igualmente en el precio para curarse en salud. Porque bueno, los turistas que van a Tailandia y a Vietnam, en fin, en mi experiencia dejamos mucho que desear como turistas. No todos, obviamente, no todos, pero al final lo que se ve es, digamos, pues es el mogollón, el que monta el jaleo. Entonces, que el seguro no sea obligatorio no quiere decir que no sea recomendable que tú consigas un seguro, aunque la tienda no te lo ofrezca. O sea, infórmate un poco de antes, llévate los deberes hechos de casa, y llévate un seguro o llévate al menos una referencia o pregunta en la propia tienda, dile, mira, que yo le quiero poner un seguro a esto, ¿dónde puedo ir? Y ellos, aunque ellos no te lo vendan, sí que te van a saber decir en plan, mira, vas a tal sitio y ahí te lo van a poner. Y es que piensa que si tú tienes un accidente en un país de esos, lo mejor que puedes hacer es intentar solucionarlo en el momento y con un apretón de manos, que eso es universal. Decirle al tío, mira, pues te doy tanto dinero o tal. Si te ven cara de turista, pues es posible que te intenten sacar más cuarto. Para ellos eres una cartera con dinero y depende del país en el que estés. Pero estamos hablando de países que la gente no sabe si va a tener para comer la semana que viene. Entonces, pues, si ven una oportunidad, están muchos más curtidos en la vida de lo que seguramente vas a estar tú nunca. Pero claro, si en vez de un accidente lo que sucede es que atropellas a una persona, lo que te puede pasar es que ya no puedas salir del país, que te coja la policía, te quite el pasaporte, en el mejor de los casos, y en el peor que te manden a una cárcel de uno de esos países. Aquí os recomiendo que os compréis el manual de Miquel Silvestre, Manual de Aventura Overland, en el que él habla mucho de estas cosas. Es un libro que un día yo creo que le voy a hacer una review para el canal porque está súper bien. Miquel Silvestre comenta un poco lo que os acabo de decir, que si tienes un problema intenta solucionarlo tú, pero que vamos, si te cuadra de atropellar a un niño por ir haciendo gilipollas o algo así, que a lo mejor pues te apalean allí en el pueblo y ya game over, ¿sabes? Ah, y yo tengo que decir también que yo hasta ahora no he tenido nunca ningún problema. Ni me han intentado sacar una mordida ni nada por el estilo, ¿eh? Yo todo esto de oídas de otra gente que he conocido, pero bueno, yo la verdad es que no, ningún problema. Después, curiosamente, también hay el caso contrario. Gente que dice, es que me gustaría ir, es un plan guay, pero voy a ir allí, me van a timar en la tienda, y luego yo a lo mejor no tengo mucha experiencia conduciendo motos, y me pasa algo, y no tengo seguro, y tal. A ver, que está bien prevenir, pero vamos, que si vas así, que te vas a perder una experiencia buenísima, que es hacer un viaje en moto en otro país. O sea, al final tú tienes que ir preparado para lo peor, y esperar lo mejor. Oye, me gusta mucho esa frase. Es una frase muy de startup, muy americana. Expect the best, plan for the worst. O sea, algo así. No me digas que no te da un poco de envidia la vista desde la cámara de Víctor. Me está dando envidia hasta a mí, que iba a 100 metros detrás. Y es que creo que es una pena esta mala costumbre que tenemos los europeos de meternos en un vuelo de 10, 12 horas, cruzarnos el planeta para luego ir a arrinconarnos todos entre nosotros a los típicos museos, a los típicos templos, al Lumpini Park, que es un parque normal y corriente. Tenemos parques mucho mejores en Europa, no hace falta que vayas a Tailandia para ir al Lumpini Park. Que luego vas allí y te encuentras a un montón de occidentales con cara de meh, que ni ellos mismos entienden por qué están allí. Y los templos, que está bien visitar un templo, o dos, o te han dicho que hay uno muy bonito, pues vas y lo ves y te echas unas fotos. Pero más allá de eso, que es que te vas a hacer budista tú ahora. Y vamos a hacer una pausa en el speech motivacional para ver cómo Víctor negocia esta curva. Se abre al exterior, bien, se cierra sin tocar el interior, bien, y ahora vamos a ver si toca la zona exterior y habría que pedir el bar, porque la cámara está en la zona izquierda y yo creo que ha invadido el carril contrario. Una moto, amigos, es la mejor herramienta que yo he encontrado para cambiar eso. Una moto,
un mapa y unas pocas ganas de aventura, y de repente dejas de ser un turista y te conviertes en un viajero. Y eso se nota, la gente te empieza a tratar como una persona que se ha molestado en conocer un país y en explorar nuevas zonas, y no como el típico pesado que va a los sitios de siempre. Piensa incluso en la economía, cuando tú te coges una moto y te vas por ahí a explorar, le vas a dar el dinero a gente local, gente que vive allí, que tiene sus familias, sin intermediarios. Si tú te quedas en las zonas de turismo más masificado, al final le vas a terminar dando el dinero a los de siempre, que muchas veces son las propias empresas de tu país. Y hasta aquí el speech motivacional. Simplemente por si os pica la curiosidad, remarcar que este clip está grabado en el noroeste de Tailandia. Creo que en los alrededores de Mae Hong Son, que es una ciudad y una provincia al mismo tiempo, y a la Pavigo. Está claro que tú tienes que hacerte tus deberes en casa. Tú no puedes llegar allí, abrir el Google Maps y decir, a ver, ¿dónde alquilan motos? Aquí, voy para allí. Si tienes un poco de experiencia viajando, o sea, puedes hacerlo perfectamente. Yo lo hice en Vietnam. Pero bueno, dependiendo de la experiencia que tengas, lo mejor es que primero te informes un poco. Las críticas de Google Maps y de TripAdvisor, cógelas un poco con un calzador, porque la gente a veces, sobre todo para alquilar coches, es difícil. Ahora bien, está claro que documentarte nunca te va a ir mal, así que llévate los deberes hechos de casa. En mi caso concreto, cuando fui con Víctor, un amigo me recomendó una tienda allí en Chiang Mai. Y efectivamente esto era un inglés retirado que se montó una tienda de alquilar motos allí. El tío debía vivir como Dios. Buenos días, acabamos de devolver las motos. Mira, esto es Tony Big Bikes, el auténtico Tony Big Bikes. La de Víctor la han puesto aquí, la mía se la han llevado para dentro, la de Víctor es esta. Me he olvidado de devolver la chaqueta. A ver si se la devuelvo. Luego, según cuadre, se la devuelvo, la tiro a la basura. De total, está también toda rota, no creo que la echen. Y los guantes que la meto en la chaqueta. Nada, Tony Big Bikes, muy recomendado si venís a Tailandia. Y a ver, y este tío tenía precios más altos que los de los alrededores, pero te daba la moto con seguro a todo riesgo, te dejaba el equipo, te daba los cascos, unas chaquetas, nos dejaron unos guantes, que, a ver, era todo de marca buena. Yo recuerdo que la chaqueta que llevaba yo era Alpine Stars de estas o algo así. Lo que pasa es que, bueno, sí que es cierto que estaba hecha polvo y no había pasado por la lavadora en su puta vida. Anda, mira, hay un toro aquí, no me había fijado nunca que había un toro aquí. Y otra cosa interesante que te quiero comentar es que hay mucha gente que nunca ha pillado una moto en su vida y se llega a un país de estos del sudeste asiático y como ve a todo el mundo, pues a lo mejor sin casco, en manga corta, fumando en la moto, que a lo mejor van 3 personas y tal, pues alquila una moto y aprende ahí a conducir. No hagas eso, o sea, alquílate una moto aquí en la seguridad de tu casa. Mira qué bonito. Si te caes y te rompes una pierna allí, que te puede pasar, la puedes liar parda. Y esto nos lleva un poco al siguiente punto, que es que te hagas un buen seguro. Si bajas al sudeste asiático, en general, ya serás lo suficientemente responsable de haberte hecho un seguro de salud, ¿no? De hecho, es que si te paran en el control de pasaporte, si te lo piden, que a mí nunca me lo pidieron, pero si te lo piden y no tienes seguro de salud, pueden negarte la entrada al país tranquilamente. Entonces, lo más seguro es que tú tengas un seguro de salud. Pero ten cuidado, asegúrate que ese seguro incluye los accidentes en moto. O cuando alquiles la moto, asegúrate que el seguro que tú pillas no es solo a terceros, sino que te va a cubrir tu sanidad. En Tailandia, por ejemplo, la sanidad es en general muy buena, especialmente en Bangkok. En el norte a lo mejor pues un poco más raspada, pero en Bangkok vas a tener la misma calidad de sanidad que tendrás aquí en España y según con qué zona la compares incluso mejor. Pero para los turistas obviamente es muy cara. Si tú vas en moto y te das una hostia y te tienen que hacer una radiografía, abrirte la pierna, ponerte 2 tornillos y estar una semana en el hospital, es que a lo mejor te vas a meter en una factura de $80.000. Tú tienes $80.000 para pagarlos allí, porque es que luego a lo mejor no te dejan salir del país hasta que los pagues. Mira, esto es en las Chopper, qué bien. Hasta luego, amigos. A ver qué más tengo anotado aquí. El seguro, no sé qué, don't be scared. Vale, ahora voy a decir una cosa que yo creo que es muy importante. Cuando tú vas a un país, a otro país cualquiera, y esto ya no aplica solo al sudeste asiático, tienes que tener en cuenta que tú eres un invitado en ese país. Entonces, pues conduce con la máxima responsabilidad que puedas y teniendo en cuenta además que eres invitado en otro lugar. Si quieres hacer el loco, pues hazlo en España, con toda la seguridad y aparte sabiendo dónde estás y aparte pues vete a una zona en la que sepas seguro que no hay gente, pero bueno, no lo vayas a hacer a otro país en una zona que aparte no conoces demasiado bien. Y bueno, no os puedo recalcar lo suficiente este punto. De hecho es que los propios tailandeses saben lo que pasa y en las zonas más turísticas normalmente ya te calan. Si ven una bicicleta con un tío de asas blanco quemado, pues ya intentan dejar un margen de 3 o 4 metros porque saben que hay muchas posibilidades de que conduzcas como el culo, que la moto sea la más barata que encontraste y que si hay algún problema no tengan manera de solucionarlo contigo. Joder, voy aquí detrás de la scooter, me voy comiendo todo su aceite quemado, tío. Como odio los motores de 50. Que luego dicen que contaminan menos que los otros, no sé si es cierto eso. Mira, 80. A 80 no vas a scooter, ¿no? Pues... Adiós, muy buenas.
Y luego yo creo que ya no hace falta ni decirlo. Yo creo que en general en España la gente es bastante respetuosa. Pero obviamente, si vas a conducir una moto, no se te ocurra tomarte unas copichuelas antes. Ni se te ocurra irte de fiesta y llevarte la moto. Digo, correcto. Pues para mi sorpresa, amigos, esto que parecería totalmente ridículo, que tú seas un turista en otro país y vayas borracho conduciendo por la carretera, es bastante común. Y el problema es que hay accidentes. Que yo creo que los humanos pecamos mucho, que decimos, por una semana que estoy de vacaciones, con ir con un poco de cuidado, por un día que me tomo una copa, malo será que pasen las cosas. No, es que pasan. A lo mejor a ti no te ha pasado una vez, pero pasan las cosas. No tenemos perchas para os adornos. ¿Qué me estás contando? Tengo una sorpresa muy buena para los que os habéis quedado hasta el final del vídeo, y es que cuando yo estuve en Tailandia tuve la suerte de conocer a una persona allí en la isla, en Koh Samui, que trabajaba en el departamento de rayos del hospital. Claro, al trabajar en rayos, ella se veía prácticamente todos los traumas que había, es decir, todos los accidentes de circulación que había, especialmente los de motos, pasaban por sus manos. Y esta persona, estando allí en Tailandia, me contó un poco su experiencia en el hospital para con los turistas, que en plan, cómo conducían allí, qué problemas había, qué accidentes había. Y yo le pedí, si tenía tiempo y si podía, compartir con nosotros sus experiencias en el canal. Y sorpresa, me ha dicho que sí. สวัสดีครับยูวดี สวัสดีค่ะเฮเวอร์ คุณคิดอย่างไรครับ ฉันคิดว่าจากประสบการณ์ที่ทำงานในโรงพยาบาลเราจะเห็นได้ว่าสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุหลักๆเวลานักท่องเที่ยวมารักษาที่โรงพยาบาลก็คือเมาแล้วขับขี่โดยไม่ระมัดระวังขับขี่ด้วยความประมาทแล้วก็ไม่สวมหมวกกันน็อกไม่ทำตามกฎจราจรแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นสาเหตุในการที่เราดูแลผู้ป่วยได้ช้าเนี่ยก็คือบางคนบางผู้ป่วยเนี่ยไม่มีประกันอุบัติเหตุฉะนั้นเวลากระบวนการในการรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้ช้าลงซึ่งถ้ามีประกันอุบัติเหตุทุกอย่างก็จะเร็วขึ้นในการที่มาดูแลรักษาในต่างประเทศคือสุดท้ายนี้อยากให้ทุกๆคนมาเที่ยวเมืองไทยมีอะไรหลายๆอย่างให้น่าเที่ยวมากมายทั้งคนไทยที่น่ารักยินดีต้อนรับทุกๆคนแล้วก็วัฒนธรรมที่สวยงาม Welcome to Thailand สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Pues muchas gracias Yuwadi por este clip y por explicarnos un poquito más. Bueno, y aquí vamos a terminar el vídeo de hoy, que yo creo que este vídeo me va a dar bastante trabajo montarlo, porque voy a ir a intentar poniendo clips y hacerlo un poco ameno. Lo dicho, si tenéis preguntillas, si os ha gustado, hacedmelo saber. Eso sí, hacedme preguntas que tengan sentido. No me hagáis preguntas de tipo, ¿puedes ir a la isla de Koh Phangan y grabar un vídeo de cómo alquilar una moto? Porque no voy a ir. Bueno, sí, pues no es una mala excusa para ir a Koh Phangan. Lo dicho, que si os ha gustado, pues lo compartís, se lo mandáis a vuestro cuñado, a vuestra hermana, sobre todo a vuestra hermana, porque tenemos un problema con el canal de que el 97% somos tíos, y a ver, que no me quejo, pero que tenemos un campo de nabos, es lo que hay. Si hacemos una quedada, que sepáis que va a oler a testosterona desde kilómetros. Y nada, si no os ha gustado este vídeo, pues lo de siempre, suscribíos igualmente, y más suerte la próxima vez. Un abrazo, chao, chao. Han dicho a estos dos payos que vayan bien junticos y lo han puesto en el barco el asiento más estrecho que había, en el autobús el asiento más estrecho. Llegamos al avión que decimos, ya vamos a estar en chicos y lo ponen juntos en un asiento partido, en un asiento partido, tío, eso me sale medio culo, mira. Aquí no hay nadie, Aquí hay un hueco de la hostia, ¿vale? Me falta medio asiento. Pero sí, los asientos son más pequeños. Voy a glúteo libre, que llamas. ¿Eso no vuela? Y es que encima, mira, graba este lado. Veo esto así, con un estructo como de cuero, y digo, ay, qué guapo, para apoyar la cabeza. Y está duro de carajo. Está muy duro. Seguro que van a poner pinchos o algo aquí cuando esperemos para que no me acerque.